glorificarlo en todas las circunstancias y que Él use todas ellas para traer gloria a su nombre. Quiero, hermanos, invitarle a buscar en sus Biblias algunos de estos textos bíblicos. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer solamente uno. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Apocalipsis 4, 11. Amén, gracias. Hermano, ¿usted lo tiene en español? ¿Lo puede leer, por favor, en español? Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Es aquí, hermano, la razón fundamental por la cual el Señor nos enseña a orar de esta manera. Ahora, yo solamente quiero, hermano, enfatizar algo en esta pregunta. Y es que esta primera petición, hermano, no es simplemente cuando oramos decir, oh Señor, santificado sea tu nombre. O no solamente decir, no es solamente dedicar un tiempo para adorar a Dios y reconocerlo por quien Él es. Cuando nosotros oramos, hermano, en cada una de nuestras circunstancias, cualquier circunstancia que usted está viviendo ahora, usted ora y el Señor Jesucristo nos enseña que debemos pedir, Señor, ayúdame a glorificarte en esta circunstancia, cualquiera que sea esa circunstancia. Señor, ayúdame a glorificarte en esta circunstancia. O cuando usted le pide, Señor, usa esta circunstancia para traer gloria a tu nombre. Cuando nosotros oramos así en cualquier petición que nosotros le hacemos al Señor, nosotros estamos orando conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que significa orar y pedir que el nombre de Dios sea santificado. Lo cual, hermano, cambia por completo la manera y la motivación, la manera en la que nosotros oramos y la motivación con la que nosotros oramos. ¿Sí o no, hermano? Porque muchas veces nosotros cuando estamos pasando por momentos, por diferentes circunstancias en la vida, oramos para que Dios, muchas veces estamos más enfocados en que Dios responda a lo que yo estoy pidiendo, conforme a lo que yo le estoy pidiendo, a que Dios sea glorificado en esa circunstancia. Y como cristianos, nuestro primer enfoque debe ser, Señor, ayúdame a mí a glorificarte en esta circunstancia. Y usa esta circunstancia para traer gloria a su nombre. Cuando nosotros somos confrontados con estas verdades, hermano, no podemos hacer otra cosa que pedir como aquel discípulo le pidió al Señor. Señor, enséñanos a orar. Amén, hermanos. Amados hermanos, hoy es una noche especial, hermanos, porque vamos a retomar el estudio de nuestra confesión bautista. Y vamos a estar específicamente, vamos a comenzar con el capítulo 26, que se llama de la iglesia. Ese, hermano, es el título de este capítulo. Y quiero, hermanos, invitarle a buscar en sus Biblias, primero los Corintios, capítulo 1, verso del 1 al 3. Amén. Primero a los Corintios, capítulo 1, verso del 1 al 3. Antes de leer, solamente quiero, hermanos, enfatizar algunas verdades. No sé, quiero que dejen ese texto ahí, hermano, y en un momentico lo vamos a estar leyendo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él hable nuestras vidas a través de su palabra esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso, tú eres, Señor, un Dios perdonador. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos.
Gracias, Señor, por amarnos cuando nosotros no merecíamos ser amados. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo a vivir la vida que yo no puedo vivir y a morir la muerte que nosotros merecíamos, para que por medio de Él y en Él podamos, Señor, tener comunión contigo. Amado Dios, ahora que vamos a estudiar tu palabra, yo ruego, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, ayudándome a mí a comunicar con claridad la verdad de la Escritura y ayudando a tu pueblo, Señor, a entender. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder comprender tu palabra, y concédenos, Señor, terminar este tiempo, Señor, regocijándonos en ti, Señor, con la convicción de que verdaderamente tú has hablado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros corazones para poder, Señor, recibir con humildad tu palabra en esta noche. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, este es un tema, tema de la iglesia. Es un tema, hermano, que es muy especial para mí, hermano. Un tema que, uno de los temas o de las doctrinas bíblicas que más me apasionan, precisamente, es la doctrina de la iglesia. Y no sé cuántos de ustedes recordarán que hace un poco más de 5 años, cuando llegamos aquí a Dallas, hermano, y para poder para pastorearles a ustedes, uno de los primeros temas que nosotros enseñamos en la iglesia, un domingo por la noche, fue precisamente el tema de la doctrina de la iglesia. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia? ¿Cuántos recuerdan eso? Algunos no lo recuerdan. Okay. Bueno, ese fue el primer tema, hermano. Uno de los primeritos temas que comenzamos a estudiar juntos fue este tema, la doctrina de la iglesia. Y el tiempo ha pasado, hermano, han pasado un poquito más de 5 años. Y esa no fue la única vez que hemos tratado este tema. A lo largo de estos 5 años, en más de una ocasión, hemos tratado, hermano, la doctrina, lo que la Biblia enseña acerca de este tema tan importante. Y muchas cosas, hermanos, han cambiado desde entonces. Sin embargo, hermanos, lo único que no ha cambiado es que nosotros necesitamos una vez más ser recordados acerca de esta verdad que la Biblia enseña. Y la razón por la cual este tema es tan importante es porque para nosotros poder funcionar como iglesia, para nosotros poder glorificar a Dios como iglesia, para nosotros poder permanecer, hermano, firmes como iglesia, nosotros necesitamos saber qué es lo que somos, cómo estamos supuestos a funcionar, quiénes son parte de la iglesia, cómo está organizada la iglesia. Y gracias damos a Dios, hermano, porque en la Escritura nosotros encontramos respuesta a todas estas interrogantes. Al venir a esta doctrina, amados hermanos, hoy debemos venir a ella a estudiar este tema con humildad, con expectación, pero también debemos estudiarlo, hermano, con disposición. Debemos estudiar este tema, hermano, esta noche con humildad, porque no debemos, al considerar lo que la Biblia nos enseña, no debemos venir presumiendo, ya yo sé lo suficiente de este tema, porque siempre tenemos algo nuevo que aprender. Amén, hermanos. Cuando escuchemos esta doctrina, lo que vamos a estar mirando, vengamos a la palabra de Dios con esa humildad de corazón. Debemos también venir con expectación, porque debemos de venir con la convicción de que Dios nos va a enseñar algo nuevo a nosotros a través de la palabra del Señor. Y también, amados hermanos, debemos venir con convicción de que Dios, hermano, va a usar este tema para bendecir nuestras vidas y para ayudarnos a funcionar mejor como iglesia. Amados hermanos, antes de leer este pasaje y antes de ir a la confesión de fe, quiero solamente hacer una pequeña introducción al capítulo 26 de la Confesión Bautista de Fe. Si usted quiere, hermano, puede tomar estas pequeñas notas que vamos a compartir con ustedes. El capítulo 26 de la Confesión Bautista de Fe, no sé cuántos de ustedes se habrán dado cuenta que es el capítulo más largo de toda la Confesión de Fe. Y eso, la razón por la cual eso es importante resaltarlo, es porque obviamente cuando nosotros leemos ese capítulo completo, nos damos cuenta, hermanos, que para nuestros ancestros bautistas,
la eclesiología, hermano, ocupaba un lugar fundamental en la vida de los creyentes. Ellos dedicaron tiempo para poner por escrito todo lo que nosotros creemos acerca de la iglesia. Y déjenme decirles, este capítulo, no sé cuántos ustedes han tenido la oportunidad de comparar la Confesión Bautista de Fe de Westminster, que es la Confesión de Fe de Westminster, que es la confesión de fe de los presbiterianos. Cuando usted compara las dos confesiones de fe, la de ellos y la de nosotros, usted se va a dar cuenta que son muy similares. De hecho, nuestra confesión toma muchas cosas de la confesión de Westminster. Sin embargo, hermano, la gran diferencia entre ambas confesiones, ¿sabe cuál es? El capítulo 26, que es el capítulo que trata con la iglesia. Este capítulo, hermano, tiene 15 párrafos. Y estos 15 párrafos se dividen en dos grandes secciones. En los párrafos 1 al 4 tratan con el tema de la iglesia universal. Ese es el tema de los primeros 4 párrafos. Y los párrafos 5 al 15 tratan con el tema de la iglesia local. Amados hermanos, teniendo esto en mente, quiero decirle que es mi oración al Señor que Dios nos ayude, que al terminar de estudiar este capítulo, nuestro entendimiento de qué es lo que es la iglesia se haya fortalecido, y que nuestro amor por nuestra iglesia y por la iglesia de Cristo en general se haya incrementado. Sosteniendo esto en nuestra mente, quiero invitarles a leer 1 Corintios capítulo 1, versos del 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Voy a leer nuevamente el verso 2 y el verso 3. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Verso 3. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados hermanos, en un momento vamos a estar profundizando un poquito en este pasaje, pero antes de ello vamos a leer. Quiero leer lo que dice, este es el texto que acabamos de leer. Quiero leer, hermano, lo que dice el capítulo 26, el primer párrafo. Quiero compartirlo con ustedes. Dice de esta manera: la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. El primer párrafo de nuestra confesión bautista, hermanos, se enfoca a describir para nosotros la naturaleza de la iglesia de Cristo. Y ese, hermano, es lo que vamos a estar enfocados en esta noche. Y yo quiero que tú mires, hermano, este párrafo que tenemos en pantalla, si tú lo puedes ver ahí donde está sentado, porque vamos a estar comparándolo con el texto que acabamos de leer. La razón por la cual he querido leer el texto y este párrafo uno detrás del otro es porque todo lo que usted acaba de escuchar y de leer en la pantalla está resumido o se basa en 1 Corintios capítulo 1 del 1 al 3. Este 1 Corintios 1 del 1 al 3 dice exactamente lo mismo que dice nuestra confesión de fe
en su primer párrafo y vamos a estar explicándoselo a ustedes poco a poco. Ahora, en esta descripción de la naturaleza de la iglesia, hay tres palabras que son claves. Tres palabras que son claves. Quiero darle un minuto a ustedes, hermanos, para que rápidamente digan cuáles son esas tres palabras que usted considera claves, importantes en esa descripción. Universal. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿No? Gracias, ¿no? Invisible. Muy bien. ¿Y la otra? Bajo Cristo, bajo el mandato de Cristo. Electos. Muy bien. Estas son, hermanos, tres palabras claves que nos ayudan a comprender con mejor claridad la naturaleza de la iglesia. En estas tres palabras, católica, universal, o católica es universal, electos. Aquí, hermano, cometió un error. En vez de universal, ahí debe ir invisible, para que lo ponga en sus notas. Pero católica, invisible y electos son las tres palabras claves que resumen, amados hermanos, el concepto de la iglesia. Y quiero que mires, hermano, el texto de Corintios nuevamente, verso 3. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En este texto que acabamos de leer, ¿cuál de esas tres palabras usted encuentra aquí reflejada en este versículo? Universal. ¿A dónde tú ves universal? Exactamente, ahí tenemos el aspecto de ese aspecto de la naturaleza de Cristo, de la iglesia, que es universal, donde dice: con todo lo que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora bien, amados hermanos, básicamente hay otra palabra, de estas tres hay otra palabra que está implícita ahí. ¿A dónde la ves? Los que han sido santificados, llamados a ser santos. Los que han sido santificados, llamados a ser santos. Yo quiero que tú te fijes cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, hermano, a esta iglesia y le dice: hay varias cosas importantes en este pasaje que quiero resaltar para ustedes. La primera es que la iglesia de Cristo, ¿de quién es? De Cristo. De Cristo. Y usted lo ve ahí donde dice: ¿a la iglesia de quién? De Dios. De Dios. La iglesia es de Dios. Y usted se preguntará o se dirá: pastor, claramente la iglesia es de Dios. ¿De quién más? Sin embargo, hermano, aunque esta es una verdad que nosotros presuponemos y que decimos, ya nosotros lo sabemos, lo cierto es que muchas veces nosotros actuamos como iglesia como si la iglesia no fuera de Dios. Y el mejor ejemplo de eso, ¿quiénes son, hermano? La iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia, hermano, que ellos vivían, ellos tenían su propio concepto de iglesia, ellos funcionaban según su propia sabiduría. Ellos, hermano, hacían iglesia conforme a la cultura en la que ellos estaban viviendo. Ellos habían olvidado que ellos como iglesia le pertenecían a Dios. Y la implicación directa de eso es que porque somos de Dios, debemos de vivir a nivel individual cada creyente y a nivel congregacional conforme a la palabra de Dios. Y eso es una verdad. Para nosotros poder tener, hermano, funcionar como iglesia, llevar a cabo nuestra función como iglesia en el mundo, lo primero que la primera iglesia bautista debemos recordar y tener siempre presente en nuestra mente, que nosotros somos la iglesia de Dios. Y porque somos la iglesia de Dios, debemos de vivir y funcionar acorde a la palabra de Dios. Eso es lo primero que el texto nos está enseñando.
Dice, hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. Hermanos, ¿no pareciera una redundancia lo que está diciendo Pablo ahí? Fíjate cómo dice. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pareciera que está diciendo lo mismo, pero no está diciendo lo mismo. Cuando él dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. ¿Quiénes han sido santificados en Cristo, hermano? La iglesia. O sea, santificados en Cristo, es lo que está diciendo es a la iglesia de Dios que ha sido apartada en Cristo. Nosotros como creyentes hemos sido apartados del mundo en Jesucristo. Hemos sido elegidos por Dios en Jesucristo para Él, para vivir para Él, con el propósito de que nosotros, hermanos, podamos vivir ¿en qué? En santidad delante de Él, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, no hay todas las salutaciones de las cartas paulinas y de todas las cartas de la Escritura, del Nuevo Testamento. Todas son ricas en teologías, en doctrina. Sin embargo, yo creo que una de las más sorprendentes de todas ellas, desde mi punto de vista, la más sorprendente es precisamente esta que estamos leyendo ahora. Y les voy a decir por qué. ¿Cómo Pablo describe a estos hermanos? Santificados, llamados a ser santos, que les pertenecen a Dios. Él dice, esta es la iglesia de Dios. Y la razón por la cual es tan sorprendente estas palabras es precisamente por el tipo de iglesia que era la iglesia de los Corintios. Era una iglesia, hermano, que como él decía a alguien hace un tiempo atrás, si la iglesia de Corintios, si yo viviera en Corintios y estuviera buscando una iglesia, esa fuera la única iglesia a la que yo no iría. Una iglesia donde se permite el pecado, una iglesia donde se hace distinción de personas, una iglesia que había tremendo desorden en ella. Sin embargo, cuando Pablo le escribe, le dice a la iglesia de Dios en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Y la razón por la cual yo quiero enfatizar esto, hermano, es porque muchas veces esta verdad y esa descripción que Pablo hace a los Corintios debe informar la manera en la que nosotros miramos nuestra iglesia. Nuestra iglesia, debajo del sol, hermano, no hay iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen problemas. En todas las iglesias hay trigos, en todas las iglesias hay cizaña. En todas las iglesias hay hermanos que crecen. En todas las iglesias hay hermanos que hay que empujarlos. En todas las iglesias hay hermanos que son obedientes a la palabra de Dios. En todas las iglesias hay hermanos que son desobedientes a la palabra de Dios. Sin embargo, con todos los problemas que nuestra iglesia puede tener, o que la iglesia pueda tener, nunca olviden que nosotros somos la iglesia de Dios en Cristo. Nosotros somos la iglesia de Dios en Jesucristo. Y como tal debemos de relacionarnos unos con otros. Porque somos la iglesia de Dios en Cristo. Tú y yo debemos orar para que nuestra iglesia refleje más y más la gloria de Dios en la tierra. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, nosotros, y esto es algo que es el fundamento de lo que quiero que veamos esta noche. Ahora bien, hermanos, teniendo esto en mente, yo quiero que tú apuntes ahí en tus notas esta pregunta y quiero que tú te la respondas durante esta semana. ¿Cómo la verdad, la voy a ir despacio porque es un poco larga, cómo la verdad
de que nosotros somos la iglesia de Dios en Dallas, que hemos sido santificados en Cristo Jesús, como la verdad de que nosotros somos la iglesia de Dios en Dallas, que hemos sido santificados en Cristo Jesús, que hemos sido llamados a ser santos, afecta la manera en que yo vivo y la manera en que me relaciono con mis hermanos. Amén. Lo voy a repetir. Como la verdad de que nosotros somos la iglesia de Dios en Cristo, en Dallas, que hemos sido santificados en Cristo y llamados a ser santos, afecta la manera en que yo vivo y la manera en la que yo me relaciono con mis hermanos. Hemos sido llamados a ser santos. Afecta nuestra manera de vivir, o sea, nuestro estilo de vida y la manera en que yo me relaciono con mis hermanos. Amén. Y todos ya no tienen esa, todos tienen esa pregunta ya. Okay. Una segunda pregunta. ¿Cómo esta verdad afecta el criterio que yo tengo de mi iglesia? ¿Cómo esta verdad afecta el criterio que yo tengo de mi iglesia? Amén. Y porque este es un tema de mucha importancia, hermano, y tiene implicación de la manera en que nosotros vivimos. Yo quiero ir despacio porque quiero que nosotros podamos procesar toda, es bastante información la que tenemos, quiero que la procesemos poco a poco. Esta última pregunta, ¿cómo esta verdad afecta el criterio que tengo de mi iglesia? Es una pregunta, hermano, que todo creyente se debe hacer. ¿Por qué? Porque generalmente cuando un creyente empieza, abandona su iglesia, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, cuando un creyente abandona su iglesia y se va a otra iglesia, ¿por qué lo hace? ¿Por desacuerdos? ¿Porque se muda? Bueno, si no, aparte de que vamos a sacar a un lado el tema de la mudanza y vamos a sacar a un lado el tema de que se predique falsa doctrina en la iglesia. Porque cuando van a la iglesia no oyen lo que quieren oír. ¿Qué más? ¿Por qué otra razón no podemos oír? Pues como pasa frecuentemente que vienen de una iglesia donde han estado por años y al momento de ir a una iglesia nueva están con un tiempo determinado y al parecer parece ser que sí están de acuerdo con lo que se predica en esa iglesia, pero realmente en su interior siguen pensando con su antigua iglesia. Entonces eso no los hace parte de la iglesia porque siempre están pensando en la otra y entonces es la razón que se mueven a una iglesia parecida de la que ellos viven. Exacto. Y así se va moviendo, hermano, poco a poco. Ahora, porque, hermano, normalmente en casi todas las iglesias cuando hay un cambio de pastor, algunos miembros se van. Cuando hay cambio de pastor, algunos miembros se van. ¿Y qué es lo que nos dice eso, hermano? Cuando los miembros se van, cuando cambia el pastor, ¿qué es lo que te está diciendo eso, hermano? Que no venían por la iglesia ni por Jesucristo, sino que venían por una persona, sino por el pastor. La mayoría de las veces, que están movidos, o sea, siguen, ¿qué cosa? Personalidades. Ahora, ¿por qué esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermano? Porque, como le decía hace un momento atrás, todas las iglesias tienen problemas. No hay una iglesia que sea perfecta. Otra razón también es porque es una iglesia imperfecta, buscan una iglesia perfecta.
Exactamente, por el anhelo de encontrar una iglesia mejor, una iglesia que quizás no tenga tanto problema como la mía. Muchos otros se van porque quizás, tal iglesia tiene tal programa que sirve mejor a mi familia, tal iglesia tiene esto que mi iglesia no tiene. Y cuando nosotros tomamos ese tipo de decisiones, hermanos, nosotros estamos olvidando que dos cosas importantes. Uno, que la iglesia donde yo estoy, esa también es la iglesia de Dios. Y lo segundo que estoy olvidando es que Dios en su gracia y en su providencia me injertó en esa iglesia para bendecirme por medio del ministerio de esos hermanos y para bendecir a esos hermanos a través del ministerio que Dios me ha dado. De manera que cuando esta verdad, hermano, informa el criterio que yo tengo de mi iglesia, a pesar de todas sus limitaciones, a pesar de todas sus imperfecciones, yo voy a amar la iglesia y voy a estar comprometido con mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que a pesar de todo esto, esta es la iglesia de Dios en Dallas. Y Dios me ha puesto ahí con un propósito. Amén, hermanos. Teniendo esto ya, hermanos, claro en nuestra mente, veamos entonces cada una de estas tres palabras. Vamos a ver la palabra católica. La palabra católica significa universal. Como ya la mayoría de nosotros sabemos, la misma confesión de fe dice la iglesia católica o universal, porque eso es lo que significa católico. Nosotros como cristianos no debemos de tener temor de decir nosotros somos católicos. No somos católicos romanos, pero somos católicos porque la iglesia de Cristo es universal. Ahora, obviamente yo sé que hay hermanos y hay cristianos que preferimos no usar el término católico para no generar confusión en los que nos escuchan, y por eso preferimos quizás decir somos cristianos o somos bautistas, y está bien también, pero nosotros no debemos tenerle temor a la iglesia, al término, hermano, católico, porque lo único que eso significa es que es universal. Ahora bien, hermano, ¿qué significa cuando la Biblia dice que la iglesia de Cristo es católica o universal? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Cuál es la verdad detrás de esa expresión? Que universal significa que es de todo el universo. Eso es para empezar, ¿no? Ajá. Es una palabra que viene de que es universo, que es universal. Y la otra cosa que no es, yo pienso, ¿no? Que no es para una específica religión, o sea, específica tribu, ni específico de una específica de un país, nada, o sea, de todo tipo de todo el universo, de todo tipo de personas, de diferentes países, de todo el mundo, o sea, eso. Claramente. ¿Alguien más, hermano? Isabel. De todo el mundo para todo el mundo, dice Isabela. Muy bien, hermanos, este término, obviamente, lo que han dicho los hermanos es correcto. Esa es la verdad fundamental o más elemental detrás de este término. Cuando la Biblia enseña que la iglesia es católica o universal, lo que está enseñando es, hermano, dice la palabra universal aplicada a la iglesia significa que la iglesia está compuesta por personas de toda tribu, lengua y nación. Eso es lo que significa el término universal cuando se le aplica a la iglesia. Que la iglesia está compuesta por personas de toda tribu, de toda lengua y toda nación. Y quiero que en sus notas, hermano, también ponga una nota, valga la redundancia, adicional. El aspecto universal de la iglesia trasciende denominaciones. Apunte eso, hermano, porque es importante. El aspecto universal de la iglesia trasciende denominaciones. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros podemos sentirnos tentados a creer que
que una iglesia en específico es la única iglesia, que los bautistas son los únicos verdaderos. Y hay hermanos, por ejemplo, como por ejemplo los presbiterianos, que piensan diferente a nosotros en algunos aspectos relacionados a la vida de la iglesia, que son también parte de la iglesia de Cristo, porque de la misma manera que la iglesia, ese carácter universal, trasciende lenguaje, trasciende a tribu, lengua y nación, también trasciende denominaciones. ¿Cómo yo sé que una denominación verdaderamente cristiana? Cuando esta denominación cree en las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Tienen un entendimiento claro de la doctrina bíblica. Amén, hermanos. Ahora, ¿de dónde sacamos esto, hermano? Hay algunos textos que yo quiero considerar con ustedes. Hermano, el primero es Génesis 22, versos 15 al 18. Génesis 22, verso 15 al 18. Amén. Génesis 22. La idea, hermano, es que vamos a estar viendo diferentes textos a través de toda la Biblia. Génesis 22, del 15 al 18. ¿Lo tienen? ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Hermana. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Amén. Fíjate, hermano, lee el 18. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a Dios. Amén, amén y amén. Fíjate, hermano, ¿cuánto ha leído este pasaje anteriormente? Ok, está hablando del pacto que Dios hace con Abraham. Y él le dice, hermano, quiero enfocarme, dice el verso 17: de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré, ¿cómo? En gran manera tu descendencia, dice, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá, ¿qué cosa? La puerta de sus enemigos. Haga una marca ahí, hermano, y no se olvide esa expresión. Y es aquí, mira el verso 18: y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de Israel. ¿Es lo que dice el texto? No, dice: en tu simiente serán bendecidas, ¿qué quienes? Todas las naciones de la tierra. Y sabemos que la simiente de Abraham, ¿quién es, hermano? Cristo. O sea, Dios le está prometiendo a Abraham alguna cosa. Está diciendo: yo voy a multiplicar tu descendencia. La voy a hacer tan numerosa como las estrellas del cielo. Mi alma alaba al Señor. Y dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos a ver ahora Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Va a ver a la hermana Salgado que ya lea este texto de la Escritura. Mateo 16, 18. Amén. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esa roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gracias, hermano. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, que está hablando Cristo, a Pedro está hablando de... Esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra iglesia. Y hay varias cosas, hermanos, que el Señor nos está diciendo. Le está diciendo a Pedro. Dice que, y sobre estas rocas, ¿a cuál es la roca? Cristo. Edificaré mi iglesia. ¿Quién edificaría la iglesia? Dios. Por eso que la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios porque es Cristo quien la edifica, porque es Cristo quien la compró con su sangre. Ahora, pero también nos dice, él le dice a Pedro, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando usted lee esa expresión, ¿qué texto de la Biblia viene a su mente? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué texto de la Biblia viene a su mente? Apocalipsis, Génesis 22, 18. Vamos a volver por un momento a Génesis 22, 17. Génesis 22, 17. Génesis 22, 17. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Si ve la similitud de expresión, hermano. Abraham le dice: yo voy a multiplicar tu descendencia y tu descendencia va ¿a qué? A poseer la puerta de tus enemigos, de sus enemigos. Y Cristo, cuando establece, ¿sabe? Le habla a Pedro acerca de la iglesia, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. De manera, amados hermanos, que cuando nosotros unimos, si usted puede ver la conexión entre los dos pasajes, hermano, cuando nosotros unimos los dos pasajes, obviamente nosotros vemos dos cosas importantes. Número uno, vemos el aspecto universal de la iglesia de Cristo. Número dos, vemos, hermano, la realidad de que la iglesia de Cristo es la verdadera descendencia de Abraham. Cuando el Señor le dice a Abraham: yo multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, esa promesa se cumple ¿en quién? En Cristo y en la iglesia. Cuando Él le dice: las puertas del Hades, ellos poseerán la tierra de la puerta de sus enemigos, eso se cumple en el crecimiento de la iglesia, que ni aún el infierno puede prevenir que la iglesia continúe avanzando en el mundo. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros esta noche? No solamente porque nos recuerda el carácter universal de la iglesia de Cristo. Es bueno para nuestra iglesia hoy reflexionar en esta promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Usted sabe por qué? Mira a su alrededor. Mira a su alrededor, hermano. Mira a su alrededor. Cuando nosotros vemos la iglesia así, ¿qué pensamos? Cada día la iglesia es menos. La iglesia quizás está a punto de desaparecer. Nada más lejos de la realidad. Amén. Porque Dios, que no cambia, Amén. que es inmutable, le prometió a Abraham que Él multiplicaría su descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Amén. Y Dios siempre cumple su palabra. Amén. Por eso la garantía, hermano, el éxito de la iglesia está garantizado. Van a haber tiempos en que vamos a hacer 2 o 3. Van a haber tiempos que van a ser 20. Van a haber tiempos que quizás vamos a hacer 70. No importa.
la iglesia siempre, el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Esto es importante para nosotros específicamente, porque todos nosotros sabemos que Dallas es un pueblo duro de corazón al evangelio. Es duro, la gente es dura en este pueblo. Sin embargo, aun cuando nosotros pudiéramos estar en la sinagoga de Satanás, Dios siempre va a avanzar su reino por medio de la iglesia. Porque hace muchos años atrás, Él le prometió a Abraham que Él multiplicaría su descendencia como la arena del mar. Y en eso debemos de gloriarnos nosotros. Y por eso debemos darle gracias a Dios. Amén, hermanos. Apunta 2 textos más ahí, no los vamos a leer todos, pero vamos a leer, apunta ahí Apocalipsis 7:9 en tus notas para que lo leas en casa. Actually, como dicen los americanos, este sí lo vamos a leer, porque está relacionado con los 2 primeros, pero apunta también para que lo leas en tu casa, Hebreos 11:39-40. Vamos a leer rápidamente Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Hermano, que lo tenga rápidamente. Amén. Hermana Yanni, ¿lo quiero leer, por favor? Dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarlos. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de candela. Amén. Fíjate, hermano, como es, este pasaje a mí me encanta, hermano, me apasiona. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Vamos a leer el verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Bendito sea su nombre. Quiero que mires aquí un momento en pantalla los 3 primeros textos. Génesis 22, 15, 18 nos presenta el comienzo de la historia. Nos anuncia lo que va a pasar. Mateo 16, 18, el mismo Jesucristo reafirma el pacto que Dios hace con Abraham. Y dice y le promete a Pedro y a sus discípulos, yo edificaré mi iglesia. Apocalipsis 7:9 nos cuenta el final de la historia. Porque Apocalipsis 7:9 es la visión que Juan tiene de la iglesia en gloria. Y Juan la describe como una multitud que nadie la podía contar. O sea, Apocalipsis 7:9 testifica a la iglesia militante, a la iglesia de ahora, a ti y a mí, que Dios es fiel y que Él cumplirá lo que prometió a Abraham en Génesis 22. Porque Dios es inmutable, su palabra es inmutable. Amén, hermanos. Que esta verdad nos mueva a nosotros a adorar y a permanecer firmes en el Señor. Ahora, la segunda palabra importante, hermano, que quiero ver con ustedes, y esta la vamos a ver un poquito más rápido, es invisible. ¿Qué significa? Esta es la más, quizás una de las más complicadas de entender y más mal entendida quizás en la iglesia cristiana. ¿Qué significa cuando dice que la iglesia es invisible? Bueno, como también dice nuestra confesión de fe, es invisible con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia. La iglesia de Cristo es invisible con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia. Te explico un poquito más esta verdad. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos la Biblia y estudiamos la doctrina de la iglesia, vamos a ver que la iglesia, y en teología más que todo, la doctrina de la iglesia, hermano, la naturaleza de la iglesia se divide en 2 aspectos. La iglesia invisible y la iglesia visible o local.
Ok, cuando hablamos de la iglesia invisible y de la iglesia visible, es imperativo aclarar que no estamos hablando de dos iglesias diferentes. Estamos hablando de dos aspectos diferentes de la misma iglesia. La iglesia es invisible porque, como el pastor y teólogo, a ver si encuentro su nombre aquí en la... Samuel Waldron, él dice, comentando, hermano, en este punto, él dice de esta manera: la iglesia de Cristo es invisible en el sentido de que no podemos juzgar perfectamente la obra de gracia de Dios, de la gracia de Dios en una persona. Es invisible porque no podemos ver directamente la obra de regeneración que el Espíritu Santo lleva a cabo en el pecador. Te lo voy a repetir. La iglesia de Cristo es invisible en el sentido de que no podemos juzgar perfectamente la obra de la gracia de Dios en una persona. Es invisible porque no podemos juzgar perfectamente la obra de la gracia de Dios en una persona, y porque no podemos ver directamente la obra de regeneración que el Espíritu Santo lleva a cabo en el pecador. En palabras quizá un poco más simples, la iglesia de Cristo es invisible porque la iglesia local, nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo en el corazón de un pecador. No podemos ver en el momento preciso en el que Dios trae a una persona a la iglesia de Cristo. Te voy a poner este ejemplo para que lo puedas ver un poco mejor. Pueden haber personas en la iglesia que están en la iglesia de la misma manera que pueden haber miembros de la iglesia y aún líderes de la iglesia que no son cristianos, que no han nacido de nuevo. También está el caso de personas que están en la iglesia, son visitantes de la iglesia y ya el Señor los ha salvado, pero nosotros no lo sabemos. ¿Cómo? ¿Cuándo nosotros lo sabemos? Cuando esa persona dice: yo quiero bautizarme. Pero hasta que esa persona no dé fruto, nosotros no podemos juzgar con precisión, con perfección la obra que Dios está haciendo en ellos. Y en ese sentido la iglesia de Cristo es invisible, porque Cristo es quien la edifica, Él la hace crecer, pero nosotros no podemos juzgar con precisión la obra que Dios está haciendo en el corazón de la persona. De la misma manera, nosotros podemos pensar que una persona es salva y dice, da testimonio que es salvo, y realmente no lo es. Y es solamente en ese sentido que la iglesia de Cristo es invisible. Ahora, la iglesia invisible siempre se hace visible. ¿Sí entienden eso, hermano? La iglesia invisible siempre se hace visible y siempre tiene su expresión en la iglesia local, porque el que pertenece a Cristo siempre va a pertenecer a su cuerpo. Hermano, como dijo usted ahorita, que no se puede saber con certeza, pero sí se puede dar una idea. Sí, no, exacto. Nosotros, hermano, como nosotros, no sé si usted se recuerda que nosotros mencionábamos hoy en el servicio, los cristianos tenemos ¿qué cosa? Seguridad de salvación. Pero esa seguridad de salvación Dios la incrementa, ¿cómo? Por medio de su palabra y por medio de ¿qué? De los frutos de nuestra salvación. Como una persona se conduzca y viva, o sea, como hemos dicho siempre en la iglesia, la santificación del creyente es, hermano, la mayor evidencia de que una persona es salva. Y volviendo y retomando lo que aprendimos en la mañana, porque la Biblia nos manda a no deslizarnos y nos advierte de ese peligro. Es importante que nosotros tengamos en cuenta algo. Cuando una persona, hermano, se caracteriza por siempre estar deslizándose de la seguridad en Cristo y siempre estar afuera, adentro, afuera y adentro, y su relación con Dios se caracteriza por ese constante deslizarse, probablemente esa persona no es cristiano, porque el que es cristiano
va a permanecer en Cristo. Y siempre vamos a tener, o sea, no vamos a poder buscar perfectamente, por eso es invisible, pero siempre el que es cristiano va a dar fruto. Por ejemplo, entre nosotros puede haber personas que ya el Señor ha salvado, pero nosotros no podemos darle un certificado de nuevo nacimiento. Exacto. Porque no sabemos cuándo sucedió, solo el Señor lo sabe. Pero sí podemos darle un certificado de bautismo cuando la persona decide que se quiere bautizar. Porque esa es una obra visible de la Exacto. ciencia de la palabra de Dios. Ahora mira, yo te voy a leer, hermano, quiero que leamos juntos un texto de la Escritura que ilustra muy bien este principio. Hechos 9, 26. No le digo que apunte Mateo 16 porque ya usted lo tienen en sus notas. Pero mira, hermano, Hechos 9, 26. Hechos 9, 26. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Josué, por favor, si lo quiere leer. Hechos 9, 26. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. Amén. Fíjate este texto, hermano. Cuando llegó a Jerusalén, ¿está hablando de quién? De Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse ¿con quién? Con los discípulos. Con los discípulos. Hermano, ¿por qué Pablo trataba de juntarse con los discípulos? Porque era discípulo. Porque ya no era discípulos. Ya él había sido un discípulo de Cristo. Siempre va a tratar de unirse ¿a quién? A otro discípulo de Cristo. El que es del mundo siempre va a buscar juntarse con el mundo. Exactamente, que by the way, como dicen los americanos, quiero hacer un paréntesis. Tus mejores amigos, por quienes tú puedes estar dispuesto y debes estar dispuesto a dar tu vida, no es tu compañero de escuela que creció contigo. Tu mejor amigo no es la persona con la que tú has vivido siempre. Tu mejor amigo, ¿tú sabes quién debe ser? Tu familia en la fe. Si tú te sientes más cómodo con la gente del mundo, y no es que no vamos a tener amigos del mundo, hermano, pero si tú te sientes más cómodo y tus amigos son más los inconversos, tú sabes, el número de tus amigos son más inconversos que cristianos, hay algo que debemos revisar. Porque un discípulo siempre se va a juntar ¿con quién, hermano? Con otro discípulo. Y yo sé que la comparación es fea, pero para ilustrarla muy bien, para que no se lo olvide. Un puerco, ¿con quién se va a juntar, hermano? Con un puerco. ¿Por qué? Porque son la misma naturaleza. Porque son puercos los dos. La misma naturaleza. ¿Eh? No, es igual. Es igual. Vaya, vamos a poner más bonita. Los leones, ¿con quién van a andar? Con leones. Un león no va a andar con una gallina. Se la come. Un león siempre va a andar con leones. Pero anda cuidado. Un perro siempre va a andar con perros. Un discípulo siempre va a andar con discípulos. Y es por eso que Pablo trataba de unirse ¿con quién? Con otros discípulos. Y fíjate aquí, hermano. Dice, y todos le temían. ¿Por qué le temían, hermano? No creyendo, ¿qué cosa? Que era un discípulo. ¿Por qué? Porque ellos no podían ver la obra que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo. ¿Cómo es que ellos después, por qué ellos después aceptan a Pablo? No como un discípulo, no simplemente como un discípulo, sino como un apóstol. Porque Bernabé lo lleva y les cuenta lo que Dios había hecho. Lo que Dios había hecho, y porque Pablo da testimonio de que verdaderamente Dios había cambiado su vida. Amén, hermanos. Ese versículo, hermano, ilustra muy bien lo que significa
que la iglesia de Dios es invisible, porque no podemos ver la obra de regeneración que Dios está haciendo en la vida de la persona. Y por último, hermano, estas tres palabras nos ayudan a entender la naturaleza de la iglesia. La palabra electos. La primera palabra, ¿cuál fue? Católica, universal. La segunda, invisible. Y la tercera, electos. ¿Qué significa esto? Amados hermanos, quiero describir esta palabra, lo que esto significa, con el concepto o la descripción de la iglesia que da el teólogo Wayne Grudem. Grudem describe la iglesia de esta manera: la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. En ese concepto que Grudem hace de la iglesia, está incluido ahí, hermano, el aspecto que universal y el aspecto de la elección de Dios. La iglesia verdadera está compuesta solamente ¿por quién? Por los electos, por los que han sido elegidos por Dios para salvación. Y quiero, hermano, rápidamente, porque esto es un tema también que ya hemos visto en otra ocasión. Quiero que apuntes estos tres textos, pero vamos a leer solamente Efesios 1 del 3 al 4 y Juan 17 del 4 al 7. Vamos a leer Efesios 1 del 3 al 4. La hermana Betty, si puede leer Efesios 1 del 3 al 4, y la hermana Lolín va a leer Juan 17 del 4 al 7. Leamos, hermanos, busquemos Efesios 1 del 3 al 4. Amén. Hermana Betty. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Amén. Fíjate cómo dice este pasaje de la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la primera bendición que menciona, ¿cuál es? Según nos escogió en Él. O sea, ¿en quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. La iglesia de Cristo es la comunidad de hombres y mujeres que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que sean santos y sin mancha delante de Él. Mira, hermano, Juan 17. Vamos a buscar Juan 17, 4 al 7. Juan 17, del 4 al 7. Amén. Hermana Lolín. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Amén. Fíjate, hermano, estos dos pasajes de la Escritura que acabamos de leer. Dice, hermano, el verso 6. He manifestado tu nombre, ¿a quién? A los hombres que del mundo me diste. ¿Quiénes son estos hombres que Dios le dio, que el Padre le da al Hijo del mundo? Los elegidos. Todos los que hablan Efesios 1. Ahora mira la gran similitud entre
Efesios 1 y este versículo dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuál? ¿Por qué ellos sabían? ¿Cómo sabemos quiénes son elegidos o no? Porque guardan su palabra. Esa es la mayor evidencia de tu elección en Cristo, de que tú guardas su palabra. Y mira la similitud, no lo vamos a buscar por tiempo, pero recuerda que Efesios dice: según nos escogió en Él desde ante la fundación del mundo, ¿para qué? Para que sean santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo es que somos santos y sin manchas? Guardando su palabra. Por eso cuando Él ora por sus discípulos, Él ora al Padre y le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Amén, hermanos. Hoy hemos aprendido, hermanos, acerca de la naturaleza de la iglesia. Es lo primero, lo más elemental. Y hay tres palabras claves que vimos. La iglesia es universal, la iglesia es invisible y la iglesia está compuesta por los electos. Ahora, yo quiero terminar haciendo una aplicación. ¿Por qué estas dos aplicaciones? ¿Por qué esto es importante? Porque la iglesia de Cristo, y con esto termino, hermano. Sí, porque la iglesia de Cristo está compuesta por electos. Eso tiene una implicación para nosotros como iglesia. Y esta es la implicación. Por esa razón, la iglesia, la primera iglesia bautista de Dallas, debe ser celoso con la membresía de la iglesia. Nosotros debemos de hacer miembros de la iglesia. La iglesia debe votar para aceptar, recibir nuevos miembros solamente a aquellas personas que han dado testimonio creíble. ¿De qué? De que verdaderamente han nacido de nuevo. Obviamente, nosotros no podemos juzgar con perfección eso, pero el electo siempre va a dar testimonio. La iglesia, por muy desesperado que estemos por crecer, no podemos añadir a la iglesia aquellos que no son salvos. Amén, hermanos. Por eso la iglesia debe ser celosa, hermanos. ¿Por qué yo le digo esto? Porque generalmente en las iglesias, más que todo en las iglesias hispanas, si cuando en las iglesias que se observa y se guarda la membresía regenerada, generalmente siempre es el pastor el que está defendiendo eso. Pero eso no es tarea del pastor solamente, es tarea de la iglesia. Mañana viene un pastor y dice: no, todo el mundo es cristiano, todo el mundo va a ser miembro de la iglesia. Ustedes como iglesia son responsables de decir al pastor: no, pastor, porque la iglesia está compuesta solamente por aquellos que han sido elegidos por Dios para salvación. ¿Y cómo sabemos que han sido elegidos por Dios? Porque ellos, los que han sido elegidos por Dios, guardan la palabra de Dios. La iglesia es responsable de asegurarse que los miembros de la iglesia sean regenerados. Y por último, y yo sé que quizás todos ustedes están cansados de oír esto, pero yo lo voy a repetir de nuevo, porque yo quiero, cuando yo me presente delante de Dios, yo quiero saber y con la conciencia de que dije la verdad todo el tiempo. Porque la evidencia de tu elección, escúchame bien, porque la evidencia de que tú eres cristiano, de que tú has nacido de nuevo, porque la evidencia de que tú eres parte de la iglesia universal de Cristo, es tu santificación progresiva. Es necesario que nosotros examinemos nuestra fe. Si tú llevas en la iglesia 5, 10, 15, 20 años y tu vida no está siendo transformada a la imagen de Cristo, con todo el amor que te tengo, con todo el cariño que te tengo que decirte, muy probablemente tú no seas cristiano. Tú todavía estás muerto en tu delito y pecado. Porque la evidencia de que eres salvo es tu santificación. Y porque tu evidencia, la evidencia que tú eres salvo, no es que seamos perfectos, es que tú tienes que ver, y los que te rodean tienen que ver ese progreso en tu vida. Hermano,
no nos engañemos, examinemos nuestra fe. Pongamos atención a lo que el Señor nos está enseñando. Si tu vida no está siendo transformada, hermano, te lo voy a poner en español bien callejero. Si usted siempre ha sido una persona que le gusta hablar de las demás personas, y siempre todo el mundo lo ha conocido a usted por ser, ¿cómo se le dice a esa persona? Chismoso. Si usted es conocido por ser chismoso, y usted lleva 5, 10, 15 años en la iglesia, y usted sigue siendo un chismoso, usted debe examinar su fe. Hermano. Bueno, algo que también, siendo en la iglesia donde nos congregamos allá, una de las cosas una pregunta que hizo el pastor, o más bien una aclaración, hablando sobre este tema similar, dice que muchas de las veces, hermano, cuando se le pregunta a un cristiano, cuando mueras, ¿dónde vas a ir tú? Muchos todavía dudan, hermano. Entonces, esa es una evidencia de que hay problemas en la persona.